Se entiende la alfabetización como la llave de acceso a la cultura y conocimiento. De aquí su importancia y el por qué se ve durante todo el proceso de escolaridad, empezando por el ciclo 1, que va de transición a segundo grado. ¿Qué concepciones o imaginarios existen sobre esta práctica? Vale, pues se entiende que una buena comprensión lectora es aquella que permite a un niño o niña decodificar un texto únicamente mediante el contenido de este, mediante sus títulos, imágenes e ideas principales. El proceso de lectura es mucho más complicado. No solo se trata sobre lo que el autor quiso escribir con el fin de compartir una idea, sino que se trata de entender el proceso de producción de un libro, entender quién es el autor y el ilustrador, entender por qué algunos textos tienen autor y otros no, qué vivió o experimentó el autor para realizar esta obra escrita. Es decir, la lectura debe plantearse desde el sentido amplio de la misma. Un buen lector estará en condiciones de seleccionar textos, filtrar información y asumir una postura frente a lo que se lee. Bueno, y pues, ¿qué estrategias se pueden implementar para que esto se vea en el aula? Quiero dividirlas en dos. Primero, prácticas de lecturas pensadas según su propósito, que son lecturas funcionales, leer para aprender a escribir, leer para aprender a leer, leer para reconocer, la lectura como experiencia, la lectura de literatura como una especificidad y prácticas de lectura pensadas según sus modalidades de lectura, como lecturas en voz alta por parte de la docente o de un lector invitado, lecturas silenciosas que son individuales, prepararse para leer, lecturas comentadas en grupos pequeños, o por ejemplo la lectura rotada, la cual consiste en que cada estudiante lee un párrafo de un texto y al final se socializa el contenido. En conclusión, se trata de generar condiciones para ingresar al mundo de la cultura mediante la lectura. ¿Y qué herramientas podemos usar para que estas sean aplicadas? Bueno, explorar diferentes tipos de prácticas como lecturas públicas, lecturas privadas en voz alta, silenciosas, compartidas, comentadas, etc. Aproximarse a diversidad de libros, de textos en distintos soportes como físicos y digitales, abordar distintos temas en atención al horizonte de intereses y expectativas de los niños, y por ejemplo, una organización grupal que se puede ejecutar por parte de él o la docente puede ser que los niños se sienten en un semicírculo, en cojines o en un tapete, y la docente se sienta en una silla de tal modo que si el libro cuenta con imágenes o algo ilustrativo, estas se pueden mostrar al grupo. Bueno, y para finalizar, quisiera continuar con algunos procesos básicos de lectura y posibles énfasis para cada grado según el ciclo 1, que recordemos es de transición a segundo grado. Bueno, para transición, el foco es participar en diversos tipos de prácticas de lectura, según diversos propósitos y modalidades. Para primer grado, leer convencionalmente textos en silencio y dar cuenta de lo leído. Puede ser a través de un comentario oral o escrito o del registro en el diario de lectura. También identificar elementos y características de los textos que lee, el tipo de texto, como el género, y la función comunicativa que cumple, el tema que trata, el autor, ilustrador, editor, etc. Y para finalizar, para segundo grado, comprender e interpretar los textos que otro lee en voz alta, la docente o un compañero, por ejemplo, teniendo en cuenta lecturas de tipo literal, inferencial, crítico e intertextual. Y también para segundo grado, ya para acabar, leer en voz alta textos frente a la clase, controlando el tono de voz, el contacto visual con el auditorio, la fluidez y la articulación.